todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Si te gusta este tipo de videos de crímenes reales, te invito a que te suscribas y le des me gusta, así me apoyarías mucho ya que estoy empezando en la plataforma. Hoy les traigo el caso de Elizabeth Vázquez, quien fue asesinada nada más y nada menos que por su propia hija, la cual, cegada por la ambición y el odio que sentía hacia su madre, cometió el peor de los crímenes. Quédate conmigo para conocer los detalles. Elizabeth Vázquez Mavila nació en Salendín, una ciudad de Perú. Creció con sus padres María Mavila Marín y Ernesto Vázquez Helada, quienes trabajaron duro para sacar adelante a Elizabeth y a sus 5 hermanos. Tuvo una buena infancia llena de buenos recuerdos en familia, por lo que su relación con sus padres y sus hermanos era bastante buena. Ya pasada su adolescencia, mientras cursaba la universidad, Elizabeth conoció a quien sería más tarde su esposo, Alejandro Espino Menéndez. Ambos se casaron en 1987 y en 1988 tuvieron a su primera hija, Elizabeth Espino Vázquez, quienes todos llamaban Elita, diminutivo que usaré al referirme a ella durante el vídeo para evitar confusiones entre la madre y la hija. Elizabeth se estaba abriendo paso como abogada y estudiaba 2 carreras. Por otra parte, su esposo Alejandro ejercía como jurista y años después ocupó un cargo como fiscal de anticorrupción. Ambos tenían una vida profesional bastante ocupada, por lo que no tenían mucho tiempo para ocuparse completamente de la crianza de su hija. Es por esta razón que Lita fue criada sus primeros 4 años por sus abuelos maternos, María y Ernesto, en la ciudad donde su madre nació, Salendín. A pesar de no vivir con sus padres, a Lita no le faltó amor y atención gracias a sus abuelos. Además, su tía, la hermana de su madre e hija menor de sus abuelos, tenía casi la misma edad que ella, por lo que se querían como hermanas. Cuando Lita cumplió 4 años, sus padres tomaron la decisión de que lo mejor para ella era mudarse a Lima con ellos. Así tendría acceso a una educación en mejores escuelas. Al mudarse con sus padres, su madre la empezó a llenar de regalos y cosas materiales en un intento de compensar su ausencia por causa del trabajo, ya que, como mencioné antes, ambos padres llevaban un ritmo de vida bastante ajetreado y apenas compartían tiempo con su hija única. Elita creció y vivió como una reina, asistía a las mejores escuelas con un alto nivel de educación, tuvo los mejores juguetes, ropa de marcas y constantes viajes al extranjero. Su madre la complacía en todo, cumpliendo cada uno de sus caprichos. A pesar de que Elizabeth estaba sobrecargada de trabajo en las múltiples empresas que tenía a cargo, el poco tiempo que pasaba con su hija trataba que fuera de calidad, por lo que solían tener una buena relación madre-hija, como si fueran mejores amigas. Lamentablemente, esto cambió cuando la joven llegó a la adolescencia, pues Elita comenzó a tener comportamientos inapropiados. Entre ellos, se puede mencionar que su rendimiento escolar bajó muchísimo. Esto trajo como consecuencia discusiones con su madre, y con la cual comenzó a tener actitudes poco amables. Muchos afirmaron que Elita tenía celos de su madre, pues Elizabeth era admirada por todos a su alrededor, por ser una mujer hermosa, exitosa en el ámbito profesional y con una personalidad encantadora, a diferencia de Lita, que no tenía los mismos atributos físicos de su progenitora, ni tampoco su carácter amable. Llegó a reclamarle a su madre el hecho de que no se parecía a ella físicamente. Para intentar compensar esto, Elizabeth la complacía y la apoyaba para que se hiciera operaciones estéticas para realzar su belleza. Todo esto con la esperanza de poder aumentar la confianza y autoestima de su hija. Sin embargo, nada de esto era suficiente para Lita, quien comenzó a sentir un odio y un rencor inmenso hacia su madre. Este sentimiento fue creciendo en silencio. En el año 2007 sus padres se separaron, cosa de la cual Elita culpó a Elizabeth, aumentando la tensión entre ellas. Todo comenzó a ponerse más turbio cuando la joven comenzó a salir con un chico llamado Fernando González Asenjo, a quien conoció en la iglesia mormona en el distrito de San Isidro, a la cual ambos asistían. Este chico iba a la iglesia solo para aprovecharse de las jóvenes creyentes y de buenos recursos económicos, a quienes enamoraba haciéndose la víctima. Decía venir de una familia de muy bajos recursos, ya que su padre los había abandonado a él y a su madre. Fue con esta imagen de niño bueno que Lita cayó en sus redes. Fernando era
un chico problemático, no tenía trabajo y tampoco estudiaba. Solo buscaba vivir bien y tener una vida cómoda sin tener que esforzarse, cosa que vio posible al iniciar su relación con Elita, pues la chica era muy manipulable además de tener muy buenos recursos económicos, y ésta no se daba cuenta de las verdaderas intenciones de su novio. En un principio, su madre Elizabeth se alegró al saber que su hija estaba saliendo con un joven de la iglesia, pues pensó que era un buen chico de buenas creencias e intenciones. Una vez que Elita le contó la supuesta situación de pobreza por la que pasaba Fernando, Elizabeth, quien tenía un gran corazón y adoraba ayudar a otros, quiso ayudar al joven. Le alquiló un apartamento de bajo costo para que viviera con su mamá y le pagó un curso para que poco a poco aprendiera sobre el negocio para poder darle trabajo en una de sus empresas. Pero Fernando solo asistió a 2 clases, cosa que molestó mucho a Elizabeth, pero pensando en su hija decidió darle otra oportunidad y le consiguió un puesto como asistente de gerencia. Pero nuevamente Fernando hizo de las suyas, pues un día llegó con la excusa de que había perdido un cheque con una cantidad importante de dinero que se suponía debía haber depositado. Luego de esto, el joven fue despedido. Por otro lado, llevaba más de un año sin pagar la renta del departamento que Elizabeth le había alquilado a muy bajo precio, precisamente para que él pudiera pagarlo. Poco a poco, la mujer se dio cuenta que Fernando estaba con su hija solo por interés, por lo que le prohibió a Elita que continuara con la relación. Con la intención de poner distancia entre ellos, Elizabeth decidió mandar a su hija a los Estados Unidos con su hermana Jovita, con la cual Elita se había criado en sus primeros años. Todo esto con la esperanza de que una vez fuera del país, la joven conocería nuevos chicos y se olvidaría de Fernando. Pero esto estuvo muy lejos de ser cierto, pues continuaron una relación a distancia sin que nadie lo supiera. Luego de varios meses, Elita regresó a Lima e inició sus estudios universitarios en la carrera de Derecho. Para este entonces, Elizabeth pensó que su hija se había olvidado de Fernando, pero se equivocaba. El joven se había mudado solo a un departamento gracias a que Elita le pagaba todo con el dinero que le daba su madre para sus gastos universitarios, que sumaban unos $450 al mes. Pero esto no era suficiente para la buena vida que Fernando quería llevar, por lo que Lita llegó a robarle dinero de la cartera a su madre, la cual al darse cuenta la confrontó varias veces, pero su hija siempre negaba haberlo tomado. A raíz de estos comportamientos, Elizabeth comenzó a sospechar que Lita seguía viendo a Fernando, cosa que pudo confirmar cuando encontró mensajes del sujeto en la computadora de su hija, en los cuales él le pedía dinero, ropa de marca, comida de restaurantes lujosos, incluso que le pagara un lugar donde vivir. Al Elizabeth darse cuenta de lo que estaba pasando, decidió tomar cartas en el asunto, cosa que fue tomada de la peor manera por Elita, quien comenzó una guerra constante con su madre. Para julio de 2009, Elizabeth comenzó a disminuir las mesadas que le daba a su hija y a controlar cada centavo. La joven se empezó a desesperar al ver que no podía complacer los caprichos de su novio, cosa que la molestaba demasiado. Ella quería tener dinero, poder y libertad a cualquier precio. Fue este deseo lo que la llevó a cruzar todos los límites. Elita quería tener la fortuna de Elizabeth, por lo que comenzó a planear deshacerse de ella y heredar toda su fortuna. Para ese entonces se calculaban eran alrededor de $15 millones, además de las propiedades y pólizas de seguro, pero lo que ella no se esperaba era que su madre había elaborado un testamento donde dejaba como beneficiario a Ernesto, su padre, para que administrara todos sus bienes y velar por el futuro de Lita. Elizabeth le comunicó su decisión a sus padres y hermanos, a quienes les hizo saber que hacía esto por el bien de Lita, ya que se había dado cuenta que Fernando no era de fiar y que podría aprovecharse de su hija si a ella le pasara algo. Además, lo veía capaz de hacer daño por ambición y no se equivocó. En un principio, Elita planeó fingir un secuestro para poder fugarse con su novio y con el dinero del rescate, pero su codicia, sumada al odio que sentía en contra de su madre, hicieron que fuese más allá. La chica de 21 y su novio de 23 años comenzaron a planear cómo ponerle fin a la vida de Elizabeth, por lo que contrataron a un amigo de Fernando llamado Jorge Cornejo Ruiz, de 22 años, para que les ayudara a planear y ejecutar el crimen. Fue así como la noche del 26 de enero de 2010 pasó lo peor. Ese día Lita fue al trabajo de su madre para pedirle algo de dinero para imprimir un trabajo de la universidad, dinero que utilizó para tomar un taxi e irse a su casa antes de su madre y esconder a Fernando y a Jorge en la habitación de esta, la cual debía de llegar en 2 o 3 horas.
El plan era que una vez Elizabeth entrara en su habitación, los dos jóvenes deberían someterla y asfixiarla hasta dejarla sin vida. Una vez que todo estaba preparado, Elita regresó al trabajo de su madre para irse a la misa de la iglesia mormona. Ambas fueron acompañadas por Jovita, tía de Elita y hermana de su madre. Al terminar en la iglesia, dejaron a Jovita en su residencia y luego continuaron de camino para su casa, donde llegaron alrededor de las 10 de la noche. Fernando y Jorge escucharon el ruido de ambas mujeres cuando llegaron a casa, por lo que se escondieron en el dormitorio de Elizabeth para ejecutar el plan. Una vez que ésta entró a su cuarto, encendió la luz y Fernando, parado detrás de ella, la tomó por el cuello mientras que Jorge la agarró por las piernas. Hubo forcejeo, pero Fernando logró silenciarla al propinarle varios golpes en la cabeza. Mientras esto pasaba, Elita se dirigió a la cocina para decirle a la empleada doméstica que se fuera a su cuarto, donde la encerró. Luego de esto, se dirigió a la habitación de su madre, y mientras ésta era sometida por Fernando y Jorge, Elita se abalanzó sobre ella y empezó a reclamarle por dinero, pidiéndole la contraseña o llave de la caja fuerte. Es en ese momento que Elizabeth se da cuenta que su hija estaba involucrada en el ataque, ya que en un principio pensó que se trataba de una venganza por parte de Fernando. Cuando Elizabeth vio el comportamiento de su hija, sacó fuerzas y se abalanzó sobre ella para defenderse e intentar salir de aquella situación. Ella logró agarrar a Elita de los brazos y arañó su pecho. Mientras forcejeaban, logró patearla a la altura de las piernas, cosa que enfureció a la joven, quien sacó todo el odio que llevaba por dentro en contra de su madre, propinándole varios golpes que le causaron daños serios. Seguido de esto, tomó una almohada y la puso en su cara hasta que Elizabeth dejó de luchar y de respirar. Una vez que Elizabeth ya estaba sin vida, Fernando y Jorge continuaron con el plan, por lo que tomaron el cuerpo de esta y lo metieron en el maletero mientras que Elita distraía al guardia de seguridad, enviándolo a la farmacia para que así sus cómplices pudieran salir con el cuerpo sin que nadie los viera. El plan era dejar el cuerpo abandonado y fingir que se había tratado de un rapto. La empleada doméstica escuchó toda la agresión y los gritos de Elizabeth desde su cuarto, por lo que asustada intentó ayudar, pero no podía, pues la puerta de la cocina había sido cerrada con llave por Elita, y era este el único lugar por el cual podía acceder al resto de la casa. Por lo que no fue hasta las 5 de la mañana del día siguiente que la trabajadora del hogar se despertó y preparó jugo de naranja como lo hacía todos los días para Elizabeth. Pero Elita apareció y le dijo que se lo tomara porque su madre no se encontraba en casa ya que había salido de madrugada. Luego de esto, la joven se dirigió al despacho de su madre, donde se encontraba la contadora de esta, Jessica Whipple, quien le comunicó que había bloqueado todas las cuentas de su mamá, ya que había sido víctima de un secuestro y quería evitar que los delincuentes hicieran algún movimiento de dinero. Jessica notó que Lita se veía nerviosa y además tenía moretones en sus brazos y manos, pero en ese momento no le dio mucha importancia, ya que estaba preocupada por Elizabeth. Rápidamente, Jessica fue a las autoridades para reportar el hecho, mientras que Lita notificaba a sus familiares de lo que estaba pasando. Luego, cuando la contadora llegó a su oficina, la encontró toda desordenada y revuelta, con papeles y documentos por todos lados, pues alguien había robado el testamento que presuntamente Elizabeth había elaborado unos meses atrás. Esa misma mañana, la policía encontró un cuerpo en el maletero de un carro en el distrito de Barranco, el cual fue identificado como el de Elizabeth Vázquez. Al ser llevado a la morgue y hecho los análisis pertinentes, los forenses determinaron que la mujer había muerto por sufocación, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. La noticia fue un golpe duro e impactante para sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes se preguntaban cómo le pudo suceder algo tan horrible a una persona tan amable, trabajadora y servicial. Todos a su alrededor le tenían un gran cariño, por lo que la despidieron en un sentido y emotivo acto. En su funeral, Elita, descarada e hipócritamente, se mostró triste, afligida y no paraba de llorar desconsoladamente. Sin embargo, no tardó en cambiar de actitud, pues durante los días siguientes mostró una conducta fría y no parecía afectarle ni importarle la pérdida de su madre, además de las declaraciones sin sentido que daba sobre el día de los hechos. Sus abuelos maternos no daban crédito de lo que veían, pues esa no era la pequeña que habían amado y criado. En un principio, la policía centró la investigación en algunas amenazas que el ex esposo de Elizabeth y padre de Lita había recibido, pues él también era un reconocido abogado que estaba trabajando como fiscal de anticorrupción,
por lo que en una ocasión tuvo un papel importante en un caso relacionado con la mafia, enfrentándose con el conocido mafioso y narcotraficante Fernando Ceballos, alias Lunarejo. Alejandro tenía varios enemigos poderosos para ese momento. Sin embargo, la policía no tardó en darse cuenta que esto no tenía nada que ver con sus enemigos, pues las pesquisas no llegaron a ningún lado, por lo que comenzaron a dirigir la investigación hacia Lita. Todas las pruebas circunstanciales apuntaban a ella como autor intelectual del crimen, debido a su comportamiento y testimonios de las personas a su alrededor, pues cuando todo ocurrió y la joven fue interrogada por los peritos, se dieron cuenta que habían demasiadas contradicciones en su versión. En un principio, la chica ocultó datos y dio información falsa con la intención de desviar las investigaciones. Primero declaró que esa noche, cuando ambas llegaron a casa, ella se fue a su habitación a estudiar y que cerca de las 2 de la mañana fue a la cocina a comer algo y que cuando regresó vio la puerta del cuarto de su madre cerrada, pero con las luces encendidas. Sin embargo, luego testificó que Elizabeth había salido de su casa en la madrugada del 27 de enero y que horas después recibió una llamada donde le decían que su madre había sido secuestrada y que le pedían dinero a cambio de liberarla. La policía no tardó en darse cuenta que esta llamada nunca ocurrió. Sin embargo, lo que sí descubrieron es que había una cantidad significativa de llamadas entre el celular de Lita y el de su novio ese mismo día tras el hallazgo, por lo que pasaron a ser los principales sospechosos. Los perpetradores limpiaron las huellas de la escena del crimen, pero durante las pesquisas, tras hacer la prueba del luminol, en la residencia de la víctima encontraron sangre en la cochera del edificio y también en la camioneta de Elizabeth. Otro elemento importante y fundamental fue la declaración de la empleada doméstica, María, quien contó todo lo ocurrido esa terrible noche y señaló que escuchó los gritos de auxilio de Elizabeth, pero que no pudo hacer nada porque, como ya dije antes, alguien había cerrado con llave la puerta de la cocina dejando a María sin acceso al resto de la casa. También mencionó que la mañana siguiente al despertar realizó sus labores con normalidad y que Lita le dijo que su madre había salido de madrugada. Además, 2 días después de los hechos, al llegar del funeral de Elizabeth, Lita le confesó a María que había sido ella quien le había quitado la vida a su madre, ya que estaba harta de ella. Por si todo esto fuera poco, también se supo que Alejandro, el padre de Lita, amenazó a la joven trabajadora diciéndole que sufriría las consecuencias si abría la boca para testificar en contra de su hija. Luego fue citada a declarar una amiga de Elizabeth, la cual desmintió la declaración de Lita cuando dijo que no tenía peleas con su madre. Esta aseguró que madre e hija peleaban y discutían mucho y que incluso en varias ocasiones Lita llegó a agredir a su propia madre. Fue así como el 9 de febrero los 3 presuntos homicidas fueron detenidos. Lita fue detenida cerca del mediodía y horas después fueron arrestados sus cómplices, Fernando y Jorge. En los exámenes médicos se detectó que Lita presentaba lesiones en los brazos, los cuales tenían una antigüedad de entre 4 y 10 días. El primero en admitir su responsabilidad fue Fernando, tras intensos interrogatorios, y luego Jorge confesó también, por lo que Lita no tuvo más alternativa que confesar lo que había ocurrido. Según su relato, no fue ella quien le quitó la vida a su madre. Afirmó que había sido Fernando y que ella solo los ayudó a distraer al guardia de seguridad para que entraran y salieran de la residencia, y que fue ella quien limpió la escena del crimen. Justificó sus acciones alegando que estaba cansada de las reglas impuestas por su madre, luego de prohibirle ver a su novio. Los jóvenes habían planificado el ataque meses atrás cuando comenzaron los problemas con su hija al oponerse a la relación con Fernando. Sin embargo, este no era el único motivo que los llevó a cometer semejante acto, ya que planeaban cobrar un seguro de vida de $100,000. Tras confirmarse que Lita fue quien planeó el ataque que acabó con la vida de Elizabeth, los medios y la opinión pública de Perú sentían repudio hacia las acciones de la joven. A pesar de esto, su abuelo paterno, Ernesto, decidió visitar a su nieta en la cárcel con la esperanza de abrazarla y poder perdonarla. Sin embargo, este se sorprendió cuando Lita lo trató muy mal. Tuvo actitudes violentas hacia él y le dijo que no regresara. Luego de esta actitud, 2 meses después del fallecimiento de Elizabeth, Ernesto comenzó un proceso legal para asegurarse de que Lita no cobrara ni un centavo de la herencia de su madre, por lo que impuso una demanda de exclusión de herencia por indignidad.
pues la joven con total descaro no dudó en anunciar que lucharía por la herencia y por sus derechos como hija única. Esta demanda se hubiese evitado con el testamento que había dejado Elizabeth, donde Ernesto era el único beneficiario, pero convenientemente para Lita este documento desapareció misteriosamente del despacho de Elizabeth y, como ya mencioné antes, también fue robado de la oficina de la contadora. Fue así como inició una intensa lucha por la herencia de Elizabeth, ya que por un lado, Elita en mayo de ese mismo año desde prisión inició un proceso legal para reclamar su herencia, mientras que su padre Alejandro también presentó una querella alegando que él y Elizabeth nunca se divorciaron legalmente, por lo que la mitad de sus bienes le pertenecían. Sin embargo, Jovita, la hermana de la mujer, aseguraba que sí se habían divorciado en 2007, que fue incluso de mutuo acuerdo y que cada uno tenían nuevas parejas, a lo que Alejandro respondió diciendo que sí llegaron a iniciar el proceso de divorcio, pero que no terminaron los trámites porque a ambos les preocupaba su hija, ya que no se había tomado bien la separación. También intervino Carlos, otro de los hermanos de Elizabeth, quien denunció que durante el funeral Alejandro estaba abriendo cuentas bancarias y hablando con los empleados para que depositaran los ingresos de las empresas de Elizabeth, ingresos que no eran suyos. Además, le pareció muy sospechoso que documentos tan fundamentales como la constancia de divorcio y el testamento donde su hermana transfería todos sus bienes a su padre Ernesto desaparecieran misteriosamente. Pero el abogado de la familia Vázquez, Luis Tudela, presentó en la primera sala un documento de reconocimiento de sentencia extranjero en el que se registraba que Elizabeth se había divorciado en Estados Unidos por mutuo acuerdo, y dicho documento tenía validez en Perú. Durante los próximos meses, Elita comenzó a arremeter contra su abuelo, inventando todo tipo de calumnias. Entre ellas llegó a decir que fue su abuelo Ernesto y su tío Carlos quienes planearon la muerte de Elizabeth, cosas sin ningún sentido. Su único objetivo era seguir dañando y atacando a la familia. Tras tanto dolor y decepción, la salud de Ernesto se vio afectada, lo que provocó que tuviera un ataque al corazón el 27 de diciembre de 2011, perdiendo así la vida. Tras su muerte, la familia de Elizabeth continuó con su lucha para que Lita quedara indigna de obtener la herencia de su madre. También responsabilizaron a la joven del fallecimiento de Ernesto, señalando que fue desencadenado por las acciones de su nieta, quien puso en entredicho su honorabilidad, lo que le ocasionó una profunda depresión. En la primera audiencia del juicio oral, Elita llegó con las uñas pintadas de un color oscuro, con un pantalón negro y una blusa morada. Llegó muy tranquila, pero su aparente tranquilidad se quebró apenas el fiscal adjunto superior de la Novena Fiscalía de Lima, Iván Melgar, mencionó a los más de 15 testigos que serían citados. Entre ellos estaba la empleada del hogar de la víctima y de la acusada, la cual testificó lo que ya hemos mencionado antes sobre qué ocurrió esa noche. Durante su testimonio, Elita se mostró exaltada e intentó interrumpirla en varias ocasiones, por lo que el juez Julián Jo Cisneros la reprendió y le pidió que guardara silencio. La empleada también agregó que la joven la había llamado desde el penal de mujeres, donde se encontraba recluida, para pedirle que no testificara en su contra. Entre los otros testigos se encontraba el portero del edificio y otros empleados y vecinos del lugar, los cuales dieron testimonio de los problemas entre Lita y su madre. También testificaron Jovita y Julio César, hermanos de la víctima, al igual que María, madre de Elizabeth, y Alejandro, el padre de Lita. La joven mostró su desacuerdo con todo lo testificado en el tribunal y lloró en plena audiencia. La defensa de la chica solicitó que fuera inimputable, alegando que sufría de bipolaridad desde 2007, por lo que el Ministerio Público ordenó un nuevo peritaje psiquiátrico para la joven. Por otro lado, el fiscal superior adjunto Percy Sandoval pidió una condena de 30 años de prisión para Elita y los otros acusados, además del pago de aproximadamente $7,000 como reparación civil. Para la fiscalía era más que obvio que el motivo del crimen era económico, ya que la joven planeaba heredar los bienes de su madre para beneficiarse y complacer los deseos de su novio. Ante todo esto, Elita se declaró inocente y se negó a aceptar ningún trato con la fiscalía o sentencia anticipada. Sin embargo, Fernando y Jorge sí se declararon culpables y se acogieron a la figura jurídica. Fue así como el 14 de mayo de 2012, el exnovio de Lita, Fernando, fue condenado a 28 años de cárcel tras aceptar su responsabilidad y participación en el crimen. Una semana después, el 21 de mayo de 2012, Jorge recibió la misma sentencia, mientras que Lita era la única que permanecía en proceso. Esta acusaba a su expareja y al amigo de ser los completos culpables del crimen. Además,
Además, insistió en que su tío César fue quien los contrató, pero nadie le creía y tampoco habían fundamentos o pruebas que demostraran que esto era cierto. Por otro lado, su padre Alejandro era la única persona que la apoyaba, declarando que había sido manipulada y que se aprovecharon de ella por ser bipolar, añadiendo que la joven lloraba mucho en el penal y que estaba bajo tratamiento. Sin embargo, este estaba citado a declarar en la corte, pero no se presentó y solo envió un documento donde decía que se apegaba a su derecho de guardar silencio por ser pariente de la procesada. El juicio tuvo un giro inesperado cuando Fernando se presentó a testificar y declaró que el homicidio fue idea suya y de su amigo, luego de que Lita los invitara a su casa el día que ocurrió el crimen, a lo que el tribunal le preguntó si había sido amenazado o recibido alguna oferta monetaria a cambio de liberar a su exnovia de toda culpabilidad, pues esta declaración entraba en contradicción con su testimonio en la corte durante su propio juicio, donde afirmó que planeó todo junto con Alita, pero el muchacho dijo que no estaba recibiendo ninguna amenaza o soborno. Ante la situación, la fiscalía anunció que habría un careo entre los tres implicados y citarían a Fernando para testificar nuevamente. Sin embargo, este se negó, lo cual terminó avivando el enojo de Lita, quien durante el careo lo atacó diciéndole que no estaba arrepentido de los sucesos, ni tampoco de que por su culpa estaba siendo acusada por algo que ella no había hecho. Jorge se subió al estrado a testificar, quien tuvo un intenso careo con la acusada, pues este alegó que había recibido una oferta de Lita de $2,000 para que no dijera nada de lo que había sucedido el día del crimen. También subieron nuevamente al estrado los tías de Lita. María, la empleada del hogar, su tío César, también aseguró que Alejandro, el padre de Lita, no le importaba a su hija, solo quería que fuera declarada como imputable por problemas mentales para que ésta pudiera recibir la herencia y entonces él poder manejar el dinero. Luego testificó personalmente María, y empleada del hogar, donde ratificó y confirmó todo lo dicho desde un inicio y aseguró una vez más haber recibido amenaza por parte de Alejandro. A raíz de esos testimonios, el Ministerio Público y el organismo de control de la magistratura ordenaron iniciar una investigación en contra del juez superior Alejandro por las presuntas amenazas que le había hecho a la empleada. El tribunal admitió evaluar el pedido de la defensa de Lita para que fuera heredera de los bienes de su fallecido abuelo materno, pero la familia Vázquez apeló esta resolución, pues la acusada participó en los hechos que habían arrebatado la vida de su madre, y eso era causa suficiente para ser declarada indigna y no recibir nada del patrimonio familiar. Sumado a esto, los 4 peritos encargados de proporcionar el perfil psicológico de Lita entraron en contradicción, pues 2 de ellos dijeron que ésta era bipolar y que esto afectó su capacidad de razonar, mientras que los otros 2 afirmaron que ese trastorno alteraba su capacidad emocional, pero no su conciencia, por lo que la joven sabía muy bien lo que hacía y era responsable de sus actos. Se mostró también en la sala que la acusada tenía un coeficiente intelectual de 110, una inteligencia superior al promedio, por lo que se le hacía muy fácil manipular a las personas. El 24 de diciembre de 2012, Lita fue finalmente hallada culpable del asesinato de su propia madre, Elizabeth Vázquez, y sentenciada a 30 años de prisión. Además, se le ordenó pagar aproximadamente $27,000 como reparación civil. Esta lloró mientras el juez leía la sentencia, asegurando que era injusto. A pesar de la condena, Lita continuaba intentando heredar los bienes de su madre y de su abuelo, pero gracias a la demanda que interpuso su familia materna para declararla indigna de ser heredera, no lo consiguió. El 21 de mayo de 2021, mientras Lita se encontraba en prisión, recibió la noticia de la muerte de su padre Alejandro, el cual falleció por causas naturales. Los familiares de Elizabeth llegaron a calificar su situación como un verdadero martirio, pues no solamente sufrieron la pérdida de Elizabeth y de su padre Ernesto, sino también tuvieron que enfrentarse al cinismo de Lita, que estuvo reclamando descaradamente la herencia de su madre. Este evento conmocionó a toda la población peruana, ya que hay individuos que con tal de alcanzar sus objetivos no dudan en eliminar a cualquier persona que se interponga en su camino, incluso a su propia madre. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre esta impactante historia. ¿Crees que fue justa la condena para los culpables? Si te ha gustado el video, regálame un like y una vez más te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos casos. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente historia.